Cuando nosotros aprendimos filosofía por allá en 10º y en 11, nos enseñaban que una de las grandes frases importantes de Sócrates es: el mayor de todos los conocimientos es conócete a ti mismo. Sócrates fue un filósofo mucho anterior a Jesús, por ahí del siglo III antes de Cristo, y es una frase que cuando uno la analiza muy bien se da cuenta de que efectivamente conocerse a sí mismo no es tan sencillo como a veces nosotros quisiéramos o como nosotros a veces pensamos. El autoconocimiento, saber quiénes somos, es un ejercicio muy importante. Pero resulta que el autoconocimiento exige de una cosa, y es tener un referente. ¿A qué nos vamos nosotros a referir? ¿Qué vamos nosotros a mirar para saber exactamente nosotros quiénes somos? Cuando uno tiene poco conocimiento de sí mismo, uno termina diciendo cosas que no son verdad. Hay gente que se pone por encima de lo que es, hay gente que casi se endiosa sin ser Dios, pero hay gente que también se pone por debajo de lo que es, y por eso hay muchas personas que se animalizan. Y cuando uno cree de sí mismo algo, uno empieza a vivir conforme a lo que uno cree. El que cree que es un Dios, piensa que todo mundo tiene que rendirle honores y que todo mundo tiene que adorarlo y que todo mundo tiene que ponerse de rodillas delante de él. Pero también la persona que se considera a sí misma en el rango de los animales, se animaliza a sí mismo, empieza a vivir como un animal, en el sentido de que empieza a vivir simplemente de los instintos y no es capaz de ver más allá de los instintos. ¿Qué se necesita para el autoconocimiento? Necesitamos tener un referente y es el hacedor, el creador. Si usted quiere saber algo para qué sirve, tiene que preguntarle al que lo inventó esto qué es y esto para qué sirve. Porque ustedes saben muy bien que a veces uno llega a ciertas tiendas de electrodomésticos y uno dice, ¿y esto qué es? Y tiene uno que preguntar, ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Y obviamente que eso lo dice el que lo fabricó. Si nosotros somos fabricados, porque no nos hemos hecho a nosotros mismos, necesitamos preguntarle al fabricante, necesitamos preguntarle al Señor, oye, ¿quién soy yo? Y fíjense ustedes que el Señor nos da a nosotros una visión clara realmente de nuestra identidad. Lo mejor que usted puede hacer para poder conocerse es referenciar su vida al Señor. Sin esa referencia de su vida al Señor, a usted le costará mucho trabajo poder decir quién es. Hoy los seres humanos, las personas, tienen frases necias. A mí me gusta mucho coger esos dichos, esas frases que a veces nosotros convertimos como en frases de sabiduría y las convertimos casi que en una sentencia y donde la gente la dice sin ponerse a pensar si lo que está diciendo es verdad. Por ejemplo, cuando alguna persona le dice a usted, es que yo te conozco como la palma de mi mano. Eso es una frase tontísima y súper ridícula. Porque nosotros, aunque llevemos muchos años mirándonos la palma de la mano, ninguno conoce la palma de su mano. Porque la primera pregunta que tendría que responder es cuántas líneas tiene la palma de su mano. Y ninguno sería capaz de responder eso. Ninguno es ninguno. Son frases que sencillamente decimos, las damos por verdad, y es que te conozco como la palma de mi mano. Imagínense si no siempre nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué vamos nosotros a conocer a los demás? Porque incluso hay días en que nosotros hacemos cosas que nos sorprenden, que uno dice de sí mismo, yo nunca me imaginé que esto lo fuera a hacer. Eso significa que falta todavía conocimiento de la propia persona. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros muchas cosas acerca de nuestra identidad, acerca de lo que nosotros somos. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. En el rango de la creación, nosotros, frente a los ángeles, ¿somos de mayor rango
o de menor rango? Frente a los animales, ¿somos de mayor rango, de menor rango o estamos en rango de igualdad? ¿Somos iguales a los animales? ¿Somos iguales a los ángeles? No, ni somos iguales a los animales porque estamos en un rango superior a ellos, ni somos iguales a los ángeles porque estamos en un rango inferior a ellos. Los ángeles son criaturas en el rango de la creación mucho más perfectas que los seres humanos. Sin embargo, con todo y eso, fíjense que el Señor nunca puso la obra de sus manos bajo el mando de los ángeles. ¿A quién normalmente nosotros encargamos nuestras cosas? ¿A quién encarga usted una empresa, la manutención de una casa, el cuidado de sus bienes? A gente que esté en el rango y en la categoría y que tenga el perfil para ello. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios no puso el cuidado del planeta bajo la potestad de los ángeles? Seguramente los ángeles lo hubieran hecho mucho mejor que nosotros. Los ángeles no hubieran depredado el planeta como nosotros. Los ángeles no hubieran evitado el calentamiento global. Los ángeles no se hubieran encargado de destruir todas las cosas que nosotros hemos destruido. Los ángeles no se hubieran matado entre sí como nosotros nos matamos. Los ángeles son criaturas mucho más perfectas. Son criaturas más inteligentes que los seres humanos. El conocimiento de los ángeles es superior al conocimiento humano. Los ángeles saben cosas que nosotros no sabemos. Los ángeles son criaturas celestiales. Sin embargo, cuando Dios decidió crear el mundo y crear el universo, no lo puso bajo el cuidado de los ángeles. Lo puso bajo el cuidado de los seres humanos. Por eso, miren ustedes lo que nos dice a nosotros hoy el Salmo 8 y que lo trae también en la carta a los Hebreos en el capítulo 2. La carta a los Hebreos en ese capítulo 2 cita el Salmo 8. ¿Y qué dice el Salmo 8? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, sin embargo al hombre lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Empieza el salmista haciéndose una pregunta. ¿Qué es el hombre, Señor, para que tú pienses tanto en él? ¿Qué es el ser humano para que tú le des tanto poder? Lo hiciste inferior a los ángeles. Nosotros somos inferiores a los ángeles. Sin embargo, al hombre lo coronaste de gloria y de dignidad. Gloria y dignidad que los ángeles no tienen. Además, sepan ustedes que cuando Cristo murió, no murió por los ángeles. Los ángeles caídos no fueron redimidos por la muerte de Cristo. Los únicos redimidos y redimibles somos nosotros. Por eso el demonio es irredento, el demonio no tiene redención. Porque Cristo murió fue por los seres humanos. Lo que significa que siendo los ángeles superiores en perfección a nosotros, Dios a nosotros nos ha mirado con unos ojos de misericordia superior a los mismísimos ángeles. Lo que quiere decir que cuando Dios nos ve en nosotros criaturas salidas de la perfección de su mano. Acuérdense ustedes lo que dice el libro del Génesis, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice el texto bíblico, y vio Dios que era muy bueno. Cuando hizo la otra creación, que creó los cielos y la tierra, el texto bíblico dice siempre, y vio Dios que era bueno. Y creó las plantas y los animales, y vio Dios que era bueno.
Pero cuando creó al hombre, al ser humano, dice la Sagrada Escritura, vio Dios que era muy bueno. No era bueno, era muy bueno. No hay criatura humana salida de la mano del Señor que sea imperfecta o que sea despreciable o que merezca ser eliminada. De la mano de Dios no sale nada imperfecto. Por eso a nosotros nos pasa que cuando no tenemos el referente de Dios, nuestro Hacedor, para realmente conocernos, uno termina creyendo de sí mismo muchas cosas. Satanás le hizo creer al hombre, al ser humano, que podía llegar a ser Dios. Pero también Satanás ha hecho creer al ser humano que es una basura, que es una porquería que no necesita redención. Y por eso cuando uno se mueve en esos dos extremos, de creerse Dios o de creerse animal, deja uno de ser humano. Porque hay gente que actúa como Dios, como si fuera Dios, dejando de ser humano. Y hay gente que actúa como si fuera un animal, dejando de ser humano. Y nosotros estamos en el punto intermedio, entre ser dioses y ser animales. Somos criaturas de una condición muy especial. Tan especial que Dios ha puesto bajo nuestras manos la potestad y el cuidado del universo. Miren que dice también el Salmo 8. Dice, pusiste bajo el mando de los hombres rebaños de ovejas y toros, hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Todo lo puso bajo los pies del ser humano. Pero no lo puso bajo los pies del ser humano para que el hombre lo pisotee. Porque ese no es el sentido de poner todo bajo los pies, de pisotear, sino el sentido de cuidar, de proteger. El Salmo 8 empieza diciendo, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y se hace esa pregunta que ya les acabo de decir. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para fijarte en él? ¿Qué somos nosotros, Señor, para que tú nos hayas tenido en tanta estima? Por eso, yo quiero que ustedes se pongan a pensar en una cosa muy simple. ¿Usted considera que la mirada que Dios tiene sobre usted es como la mirada que usted tiene sobre usted mismo? ¿Usted qué piensa de usted? ¿Usted qué cree de usted? ¿Usted qué siente de usted? Si usted cree que puede tomar decisiones como dioses, no se está mirando como Dios lo mira. Pero si usted considera que es como un animal y que usted es una porquería y una basura, que me gusta decirlo siempre así, porque hay gente que se siente que es una porquería y es una basura, tampoco se está viendo como Dios lo está viendo. Por eso, hay una cosa que se llama la sanación de la imagen. Nosotros, cuando oramos, pedimos la sanación física, pedimos la sanación espiritual, pedimos la sanación de nuestros recuerdos, pedimos la sanación de nuestro pasado, pedimos la sanación de nuestras enfermedades. Pero usted alguna vez se ha puesto a pensar que la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos puede también estar lastimada, puede estar herida, y que esa autoimagen necesita sanarse. Porque hay personas que le duelen tanto cuando alguien piensa mal de él. Pónganse a pensar en eso. ¿Cuál es la razón por la cual uno se molesta tanto, le duele tanto, se achicopala tanto? Porque alguien dice de uno una barbaridad, que uno sabe que eso no es así. ¿Por qué cree usted lo que otros creen de usted?
porque hay una imagen herida que necesita ser sanada. Cuando uno tiene la imagen, lo que yo pienso, la imagen es eso, lo que yo pienso de mí, cuando uno tiene eso lastimado, uno se preocupa mucho de qué irán a pensar de mí. La gente que vive dependiente del qué dirán es gente que tiene la autoimagen herida y necesita sanarla. Cuando una persona oculta lo que es, por ejemplo, en el proceso de enamoramiento, que quieren conquistar a una chica, que quieren conquistar a un chico, ¿por qué nosotros ocultamos tantas cosas para que la otra persona no se dé cuenta? Porque tenemos una autoimagen herida y lastimada. En nuestra oración también tenemos que pedirle al Señor que sane esa parte de nuestra vida. Señor, que yo sea capaz de verme como tú me ves, con ojos de misericordia, sí, como un pecador, porque eso sí soy, pero también que sea capaz de verme con la misericordia con que tú me ves, que yo sea capaz de descubrir que fue bajo nuestro cuidado que pusiste tantas cosas, no la pusiste delante de los ángeles. Uno mira, por ejemplo, en el caso nuestro de los sacerdotes, ¿por qué Dios no puso a los ángeles para que fueran sacerdotes? A lo mejor lo harían muchísimo mejor que nosotros. Seguro, si los ángeles hubieran sido curas, pero no, Dios no quiso a los ángeles de cura. Ya los ángeles tienen su propia función. Dios quiso que los curas, que los que administran la gracia de Dios, que los que transmiten la gracia de Dios, que quienes tienen la potestad para con el Espíritu Santo transformar el pan y el agua en vino, en el cuerpo y la sangre de Jesús, fueran hombres, pecadores. Hay gente que dice, ay, es que los curas son pecadores como todo el mundo. No, pues usted ha descubierto el 10º planeta, usted ha descubierto la gran maravilla del mundo, usted no está diciendo nada nuevo, hermano. Que sí, que los curas somos pecadores como cualquier ser humano, que sí. Pero Dios ha tenido una estima tan grande del ser humano que ha querido justamente que seres humanos pecadores sean sus sacerdotes en el mundo, no ángeles, seres perfectos. Dios no se buscó a los perfectos para convertirlos en sus sacerdotes. Buscó a gente frágil, débil, pecadora, para que puedan entender también a los frágiles, débiles y pecadores. Pidámosle pues al Señor que Él nos enseñe, que nos ayude. Cuando usted ore, pídale al Señor, ayúdame a sanar la imagen que tengo de mí. Porque incluso llegamos a pensar de nosotros mismos cosas que nos dijeron desde pequeños, porque hasta la imagen nos la fueron creando nuestros papás, maestros y compañeros y amigos. Empezaron a decir cosas de nosotros mismos que no eran verdad, que nosotros terminamos creyéndola. Y hoy hay mucha gente que sigue creyendo lo que otros dijeron de él. Que usted es un acabarropa, que usted es un inútil, que usted no sirve para nada, que usted es un caso perdido, que usted es un bueno para nada, que usted no es sino un calientapuesto, que usted no es sino un bruto. Hay gente especialista en destruir la imagen de los demás. Y algunas personas, muchas personas, viven con esa imagen de sí mismo lastimada y andan por el mundo pensando de que no merecen el cariño de nadie, que no merecen el afecto de nadie, que no merecen tener bendiciones en su vida, que nada bueno les puede pasar. ¿Por qué? Porque yo soy una porquería y yo no merezco nada de eso. Y por eso hay tanta gente que rechaza las bendiciones de Dios, porque siempre dicen, es que yo no merezco nada de eso, yo no merezco nada de eso. A sanar pues la autoimagen, hermano. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder.
Lo hiciste inferior a los ángeles, sin embargo, al ser humano lo coronaste de gloria y dignidad, y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Aprendamos a descubrir la alta estima, amor en que Dios nos tiene, para que a partir de eso también podamos crear en nosotros una cosa que se llama amor propio. Amor propio que no es orgullo, sino dignidad. Amor propio que debe ser siempre un amor sano, porque hasta el amor que nosotros nos damos tiene que ser sano como el amor de Dios. Amén.